Bueno, en vista de que era re complicado trabajar los vectores en Krita, una buena opción es hacerlo a través de un software externo. En este caso estoy usando el Inkscape, que sería una versión open source equivalente al Illustrator. En el Inkscape puse la imagen de referencia de las fotos de Mybridge. Ustedes podrían usar otras fotos de Mybridge según la acción que esté realizando su personaje, que más o menos estuviera asociada, ya sea algún animal o una persona. Una caminata, por ejemplo, cómo se agacha una persona, o en este caso cómo salta. Y básicamente uno va copiando las poses con los palitos. Ahora estos palitos, bueno, estratégicamente le asignamos los colores distintos según fuera la extremidad izquierda o derecha. Así es más fácil identificar después en el montaje con el personaje más acabado. Ahí copiamos todo, entonces toda la secuencia. Ustedes dominan los software vectoriales, así que no es necesario estar explicando cada uno de los nodos que hay que mover y todo eso. Y obviamente también estuvimos explorando los consejos del libro del maestro Richard Williams, que ustedes tienen a disposición. Ahí él nos ofrece algunas secuencias interesantes también. Entonces pusimos parte de eso acá también, para ver la dinámica de ambos saltos. Un salto natural, real, y otro salto que ocupa ya principios de animación donde está todo más exagerado, por ejemplo. Entonces, con los palitos hacemos el cálculo de la secuencia como para entender cómo es el método. Luego, obviamente, tenemos que llevar esto a la línea de tiempo, al Krita. Y llanamente uno copia acá, por ejemplo, copiamos toda esta parte de vectores, control C, y en el Krita tenemos que creamos una capa de vectores apropiada. Acá ponemos create vector layer. Vamos a ponerle test así como rápidamente. Y acá copiamos entonces y van a llegar la secuencia con la descomposición del movimiento. Ahí le damos el tamaño que sea el apropiado. Y hacemos lo mismo previamente, lo mismo que hemos explicado. El test, que son la capa de vectores, hay que duplicarla. Quiero tener esta cosa aparte mejor. Que lo voy a apagar por mientras. Apago la original, que son los vectores. Debería poner test vectores como para entender. Y esta se transforma a un flatten image. Y lo que hay que hacer aquí después es seleccionar cada una de las poses que uno quiere. Por ejemplo, esa, control X, después control V, y automáticamente se te va a pegar acá en una nueva capa raster, donde tú puedes hacer el keyframe. De hecho, si vuelvo a la capa original, donde estoy sacando la secuencia, control X, control V, y se me va a ir sumando cada pose en una capa distinta raster. Entonces así sacamos individualmente cada pose y eso en la línea de tiempo después a cada una de esas capas. A cada una de esas capas, vamos a ver aquí, le creamos
que aparezca el keyframe. Create duplicate frame. Después entonces, una vez que tenemos los keyframes, vamos a crear la capa donde va a estar toda la secuencia. Todos estos elementos están montados en una sola capa, una línea de tiempo en el fondo. Vamos a crearla acá entonces. Tiene que ser una de pintura en todo caso. Que la vamos a llamar línea de tiempo o línea personaje. Y en la línea de personaje vamos a ir tirando, poniendo todos estos keyframes uno detrás de otro. Entonces, cada capa que vayamos copiando, voy a ir acá, solo que no tengo mucho espacio aquí. Por ejemplo, la siguiente sería esta. Voy a la capa donde tengo la secuencia, se llama test. Me gusta tenerlo separado por problemas de espacio. Entonces voy a control X, luego control V, luego la línea de tiempo, como ustedes saben, a esa capa específica le creo el keyframe y luego ese keyframe lo pongo en la línea del personaje. Elimino, eso sí, las capas que pegué. Y después básicamente voy a ocultar un poquito la capa original. La línea de personaje contiene tres keyframes. Obviamente están todos equidistantes. Entonces hay que juntar estas cosas. Supongamos que la posición base, donde va a partir el salto, va a ser esta, donde está este personaje. Entonces ponemos una guía de referencia. Vamos al frame previo. Y ponemos acá esta herramienta. Y luego control T de transformar para cambiarle su posición. Y lo ponemos en referencia a la guía. Vamos al frame previo y hacemos lo mismo. Tomamos esta selección, control P, y lo posicionamos acá. Con la tela de cebolla podemos verificar con más detalle la posición de los pies, porque eso es muy importante para que no vibre el personaje, no se mueva en relación al piso. Entonces, control P, vamos a decirle, mira, los pies, ahí están más consolidados. Este, por ejemplo, ahí está vibrando un poquito. Por ahí. El siguiente, ahí. Bruno, se ve un cuadrado negro en la pantalla. Ahí. Sí. Bueno, ahí vamos comprobando que más o menos los pies estén siempre fijos, ¿cachai? Siempre firmes. Antes que el brinco. Bueno, y ahí sí hay que descomponer toda la secuencia, ordenarle la línea de tiempo, ocupar estas guías de referencia. Y ahora podemos, por ejemplo, ver el resultado final. Esto era solamente como de prueba, de test. Voy a poner acá
Adicionalmente puse esta referencia del arco. El arco es como la figura que toma el objeto en movimiento, o como el personaje salta. Acabo de activar entonces la secuencia de MindBridge, que es calcando lo de la realidad, y sería más o menos esta la descripción del movimiento. Ahí estaría entonces. Ya con todos los frames en línea. Pero ¿de dónde está la pausa? Que no caché. Bueno, lo bueno es que tenemos que ir viendo si funciona bien la secuencia y eventualmente hacer correcciones. En este caso, como nos estamos basando en fotografía, no, en realidad estaría todo bien. Pero cuando uno quiere incorporar la exageración, por ejemplo, parte de los principios de animación, como sugiere el maestro Williams, aquí nos dice, mira, en realidad, por ejemplo, sería más interesante que uno de los pies se mueva antes que el otro, o se estiren ciertas cosas, ciertas extremidades. Veamos cómo se ve eso. Voy a activar la capa con la pose del señor Williams. Entonces esto se vería de esta manera. Es un personaje como mucho más flexible, gelatinoso, elástico también, más que gelatinoso. Esas son las cualidades que le dan un toque también al personaje. Obviamente como tiene más energía, en ese sentido, el salto sería más largo también. Porque estamos exagerando. Esa es la lógica de los principios de animación que nos dice en su libro, que ustedes tienen a disposición. Entonces, los cambios que ustedes requieran, lo pueden ir evaluando y después, por eso es tan importante hacer este trabajo de, de los palitos, entre comillas, de los huesos, es para entender cómo es la dinámica del cuerpo. Y si se hacen distintos ejemplos, mejor, porque así uno sabe y va grabando en el fondo, va teniendo el ojo, la experiencia como para después empezar a hacer cambios o modificaciones al movimiento original, como para exagerar ciertas cosas en un baile, por ejemplo, o en ciertos deportes de acción. Es bien útil, pero para eso se requiere justamente la práctica. Práctica, práctica, práctica. Esa es la idea. Entonces hagamos una pausa ahora. Ya. Entonces, una vez definida la secuencia con los huesitos, después en un software vectorial, porque estamos viendo para las personas que obviamente no tienen tablet, igual es más complicado dibujarlos cuadro a cuadro. En ese caso sugerimos ocupar elementos vectoriales o personajes vectoriales. Entonces, acá por ejemplo tenemos nuestro personaje que está haciendo el movimiento y todas las piezas y partes obviamente están separadas por forma, por figuras 2D. Esas figuras se pueden agrupar y también esas figuras tienen ciertas cualidades.
por ejemplo, que son los llamados puntos de pivote, o son los ejes donde giran las partes y piezas. Entonces, si queremos descomponer la animación, por ejemplo, del brazo, tendríamos que copiar, en este caso, el personaje y después ir cambiándole, por ejemplo, el movimiento acá. 1, 2, 3. Por ejemplo, desarrollar esta secuencia. Hay que asegurarse de no distorsionar un poquito el resultado, porque a veces sí que queriendo, por ejemplo, yo manipulo esto y en el fondo estoy distorsionándolo. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, todo este movimiento se puede descomponer. Lo mismo podrías hacer con las piernas. Este movimiento entonces se puede hacer de una buena vez. Ahí la hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese personaje lo vas pasando los frames al Krita. Uno de los problemas que tiene Krita, a diferencia del After, es que Krita carece de interpolación. La interpolación es un factor súper importante que ofrece muchos software que permite, en el fondo, interpretar lo que pasa de un frame a otro. Poner los frames, entre comillas, que descomponen el movimiento. Por ejemplo, si yo pongo frame 1 esta, el computador con la interpolación automáticamente te va a poner todos los keyframes que van de la pose A a la pose B, que serían estas dos. Serían 3 keyframes, 5 keyframes, ahí se define por la línea de tiempo. Esa es una de las grandes ventajas que ofrecen los software de animación vectorial, por ejemplo, que tienen esa cualidad. El Krita no la tiene, porque el Krita todavía está como en una etapa de desarrollo con muchos elementos de animación. Entonces, más dificultoso y por eso hay que ir copiando casi frame por frame. En el After esto es mucho más sencillo y es mucho más avanzado el After para trabajar también los personajes en vectorial. Eso es lo que quería comentar. Que, por ejemplo, los movimientos de la cabeza también se podrían hacer esto en After mucho más sencillo. Pero también se puede hacer en Krita. Obviamente el camino es mucho más largo. Lo otro es que, bueno, habíamos sugerido entonces que las partes y piezas también tengan esta cualidad. Que ustedes puedan mover los nodos de control como si fueran huesitos. Obviamente esto es mucho bien elástico, no está restringido aquí las dimensiones porque no está pensado el Inkscape para la animación vectorial netamente. ¿Se fijan? Pero sí se pueden hacer muchas cosas. Con paciencia, eso sí, con mucha paciencia y mucha dedicación. Eso, Bianca, por un momento. Pero